Reciban todos nuevamente un cordial saludo, un abrazo de mi parte, esperando que se encuentren muy bien al lado de sus familias, resguardándose en esta cuarentena que se ha desplegado como acción para evitar el contagio del COVID-19. El día de hoy volvemos a tomar el área de ciencias económicas y vamos a tratar un tema que se denomina la banca central y la política monetaria. En este sentido tendremos que observar, en primer lugar, a qué nos vamos a referir como política monetaria. Digamos que en un país o bajo la administración de un país hay dos tipos de políticas que son fundamentales para tratar de mantener la estabilidad y garantizar el bienestar de la población. Ellas son la política monetaria y la política fiscal. La política fiscal estará referida a todas aquellas cantidades de decisiones que deben tomarse en materia de impuestos, básicamente con el fin de garantizar el recaudo de tributos para la nación y a partir de ellos poder iniciar una serie de acciones que tiendan al bienestar, como la construcción de vías, la dotación de centros de salud y garantías sobre el servicio educativo en términos de calidad. Ahora bien, cuando hablamos de política monetaria, nos preguntamos entonces ¿qué es? La política monetaria, derivado de su nombre, se va a referir a todas aquellas decisiones que deben tomarse para tratar de mantener el control de la cantidad de moneda de curso legal o de dinero circulante que se encuentra en un momento determinado en una nación. La cantidad de dinero circulante en la economía de una nación va a generar en algunas circunstancias que esa misma moneda pierda poder adquisitivo. Esto quiere decir que el dinero que tenemos al día de hoy no nos va a ser igualmente suficiente para adquirir la misma cantidad de bienes y servicios que adquirimos con ese dinero dentro de un tiempo determinado. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida en la que pasa el tiempo, el dinero va perdiendo poder adquisitivo si no se controla una de las metas principales de la política monetaria, que como bien lo dice aquí en los apuntes, el objetivo de la política monetaria es el control de la inflación. Ahora bien, pues la política monetaria decidirá entonces acerca de la cantidad de dinero circulante y acerca de los tipos de interés de mercado. ¿Qué pasa? El dinero, si bien cumple una función principal, que es la de servir como medio de intercambio de productos y que favorece el servir de patrón para cambiar unos productos por otros, se convierte a su vez también, por esa misma condición de servir de medio de intercambio, se convierte en una mercancía y como mercancía está sujeto a algunas condiciones y a las leyes de mercado. ¿Esto qué significa? Algunas personas van a necesitar en unas ocasiones más dinero del que se encuentra circulante y en otras ocasiones no será necesario requerir tanto dinero como el que se encuentra circulando en la economía. De esta manera, el dinero como mercancía también tiende a que su precio, que es una referencia del valor, pueda subir o pueda bajar en el tiempo. Cuando hay demasiado dinero circulando en una economía, el precio de ese dinero va a disminuir. Esto significará que como hay tanto dinero circulando, no va a ser suficiente el poder adquisitivo del mismo para adquirir la misma cantidad de mercancías que se encuentran en circulación. Lo mismo puede ocurrir cuando hay una poca cantidad de dinero. Las personas van a estar dispuestas a ofrecer y a pagar mucho más a cambio del dinero de curso legal. Ahora bien, en Colombia el propósito que tiene la política monetaria es garantizar el crecimiento económico que sea estable y sostenido. Para tratar de garantizar precisamente ese crecimiento económico en condiciones de estabilidad, es necesario que como política el Banco de la República tenga el objetivo de controlar la inflación. Esto con el propósito de que ese dinero que ha permitido acumular riqueza y que permitirá seguir creciendo económicamente en el tiempo, no pierda su valor, es decir, su capacidad de comprar o adquirir productos y de contratar servicios en la economía, así como la capacidad de servir de patrón de acumulación de riqueza. Si el dinero pierde su valor en el tiempo, significa que la cantidad de dinero
que ha sido depositado en un lugar específico para tratar de acumular riqueza también va a perder su valor y por lo tanto la cantidad de riqueza acumulada no va a ser capaz de adquirir la misma cantidad de bienes y servicios que en el momento en el que fue acumulado. Ahora bien, para cumplir con esta política monetaria, en Colombia, quien se hace cargo de controlar esa política o quien tiene la función de dirigir la política monetaria es el Banco de la República. Para ello, o para profundizar en ello, tendremos que responder qué es el Banco de la República, cuáles son sus funciones y cuáles son las herramientas con las que cuenta para poder hacer control de la inflación y para poder cumplir y llevar a cabo los objetivos de la política monetaria del país. En este sentido, entonces, primero, ¿qué es el Banco Central? El Banco Central será, como ya lo dijimos, el responsable de la política monetaria de un país. La autoridad en términos monetarios de un país para tomar las decisiones en esa materia es el Banco Central y en el caso de Colombia, el Banco de la República. Ahora, el Banco de la República se conoce también como el Banco de Bancos. No nos debemos confundir. El Banco de la República no cumple las mismas funciones de un banco comercial, es decir, el Banco de la República no pone a disposición de las personas particulares de la economía o de las familias y de las empresas, no pone a su disposición dinero en forma de préstamos para que los utilicen ya sea en consumo, en ahorro o en inversión, sino que está encargado de entenderse directamente con los demás bancos. Esto quiere decir que así como las personas en la economía que normalmente conocemos llevamos nuestros ahorros y muchas veces podemos invertir en los bancos a su vez llevarán gran parte de sus depósitos, lo que recaudan a través de sus acciones financieras, las llevan y las depositan de modo de reserva en el Banco de la República. Por esto se le conoce al Banco de la República como Banco de Bancos. De esa misma manera, el Banco de la República no le prestará dinero a las personas particulares de la economía, sino que le presta o le facilita recursos económicos a otros bancos. Además, el Banco de la República es quien decide y administra los mecanismos de control monetario. Como ya lo veremos más adelante, es el Banco de la República quien decidirá cómo utilizar y en qué momento utilizar los diversos instrumentos de política monetaria. Además de eso, esto lo hace tanto la República con el propósito de mantener un control sobre la cantidad de dinero que se encuentra en circulación. Como ya lo mencioné, si hay demasiado dinero circulando en la economía, la capacidad adquisitiva de ese dinero va a disminuir. Y la idea del Banco de la República es mantener en el tiempo el poder adquisitivo del peso. Ahora, el Banco de la República, como Banco Central y como gerente de la política monetaria del país, tiene unas funciones. Una principal y primordial: no hay en el país otro banco o otra institución financiera que pueda emitir, esto quiere decir imprimir, producir el dinero que todos aceptamos como dinero de curso legal. Esto quiere decir los billetes y las monedas que circulan en nuestra economía y que utilizamos diariamente para realizar transacciones comerciales. La segunda, ya la mencionamos anteriormente, el Banco de la República tiene como función servir de banquero de bancos. En otra instancia, también será el Banco de la República el responsable de brindar respaldo a otros intermediarios financieros. En este sentido, muchas veces, si un banco o un intermediario financiero necesita, nosotros lo podemos conocer o podemos hacer una analogía con nuestra economía cuando necesitamos fiadores o codeudores que respalden nuestro compromiso de adquirir una deuda. En el caso de los intermediarios financieros, cuando ellos necesitan endeudarse, quien cumple las condiciones para ser el codeudor o el fiador de esa deuda es el Banco de la República. El Banco de la República, como organismo central de la nación y como el banquero de los bancos, a su vez, es quien se encarga de atesorar, es decir, en sus arcas, en sus almacenes, en sus depósitos, en sus bóvedas, se guarda o se reserva todo aquello que hace parte del tesoro público, es decir, el dinero que recauda el país, el gobierno como nación, va a parar a las arcas del Banco de la República.
Y de esa misma manera, también es el Banco de la República el que opera en los mercados financieros y comerciales en nombre del gobierno para poder vender, en este caso, cuando hablamos del gobierno vende títulos de deuda pública y de esa manera también se encargará de tomar algunas decisiones acerca de las reservas internacionales. Además, ya lo dijimos, el Banco de la República tiene como función diseñar y ejecutar la política monetaria. Para ello se reúne la Junta Directiva del Banco de la República. Cuando se necesitan tomar decisiones en materia económica, monetaria principalmente en nuestra nación, quien se debe reunir para llegar a un acuerdo de qué decisiones tomar, cuándo tomarlas y a través de qué mecanismo hacerlo, lo hace la Junta Directiva del Banco de la República, dentro de la cual ocupa un papel fundamental el ministro de Hacienda de la Nación. Además, el Banco de la República es quien se encarga de controlar los tipos de cambio. Esto significa cuántos pesos debemos pagar por dólares o por cualquier otra moneda extranjera. De esta misma manera, así como en nuestra economía local utilizamos el peso para realizar transacciones, los agentes comerciales que necesitan exportar o importar productos van a necesitar moneda extranjera. La principal de ellas es el dólar. Por lo tanto, el Banco de la República debe garantizar y procurar que la relación de cambio de pesos por dólares se mantenga relativamente estable a lo largo del tiempo y que no se dispare, porque eso va a hacer en muchos casos que o se pierda el poder adquisitivo del peso o, en los casos favorables, el peso gane poder adquisitivo frente al dólar. Y además de eso, el Banco de la República tiene una cantidad de grupos de investigación y de profesionales de la investigación en economía, en finanzas, en desarrollo social y económico que conforman pues precisamente el grupo de investigación del Banco de la República. Y por lo tanto, el Banco de la República tiene la autoridad de servir de asesor a aquellas instituciones o entidades a nivel territorial, alcaldías, gobernaciones, secretarías y demás. El Banco de la República servirá para asesorarlos en materia económica y de política de desarrollo. Por lo tanto, también apoyará todos aquellos estudios que tengan que ver con promover el desarrollo de las regiones. Adicionalmente, uno se preguntaría, ¿cómo hace el Banco de la República, o en el caso general, la banca central, para poder controlar y para poder ejercer la política monetaria? La banca central tiene varios instrumentos. El primero de ellos se conoce como operaciones de mercado abierto o, más resumidamente, OMAS. Las operaciones de mercado abierto son cuando hay demasiado dinero circulando en la economía y se necesita recoger, por decirlo de alguna manera, parte de ese dinero para que no pierda su poder adquisitivo. Lo que hace el Banco de la República como agente financiero del gobierno es vender títulos de deuda pública. Esto significa, se expide un título por un valor determinado, el cual paga aquella persona que va a comprar el título de deuda pública. Se recoge ese dinero, no se deja en circulación en la economía y, fijado un plazo determinado, se le puede devolver a esa persona su dinero más unos intereses. O se puede volver a negociar un nuevo plazo para ese título de deuda pública. Esto se hace a través de unas operaciones que se llaman operaciones de mercado abierto, a través de la cual se ponen en venta esos títulos de deuda pública para poder recoger un poco del dinero circulante que hay en la economía y tratar de estabilizarla. El Banco de la República también puede hacer una operación que se llama cambios en el encaje. ¿Qué es el cambio? ¿Qué es el encaje? El encaje es un porcentaje mínimo que deben mantener los bancos comerciales como reserva o como respaldo a la cantidad de dinero que han depositado en él los ahorradores. Ahora, cuando se necesita recoger o aminorar la cantidad de dinero que hay en circulación en la economía, el Banco de la República le dice a los bancos comerciales que deben el porcentaje de encaje. Esto quiere decir que deben quedarse con un mayor porcentaje del dinero que tienen como reserva.
Cuando se necesita reactivar o poner a circular mucho más dinero en la economía, entonces el porcentaje mínimo de encaje debe disminuir. Con esto los bancos liberan parte de los recursos que tienen en pesos y monedas y los ponen nuevamente a circular en la economía. Hay otra operación que son los cambios en la tasa de descuento. ¿Esto qué es? Como ya lo mencioné anteriormente, al ser banco de bancos, el Banco de la República le presta dinero a los bancos comerciales. Por esos préstamos, los bancos comerciales deben pagar una tasa de interés. Si se necesita activar la economía y para ello los bancos comerciales necesitan tener más dinero disponible, el Banco de la República se los presta a una menor tasa de interés. Cuando lo que se necesita es totalmente el efecto contrario, se necesita contraer un poco la economía y la cantidad de dinero que hay circulando, el Banco de la República sube las tasas de interés, en este caso tasas de descuento, que le cobra a los bancos por prestarle dinero y financiarlos. Otra medida que puede utilizar el Banco de la República son los límites al crédito. Esto quiere decir, el Banco de la República es la única autoridad monetaria que tiene la función y la responsabilidad de decirle a los bancos comerciales cuál es el cupo máximo de crédito que le pueden prestar a una persona o a una empresa. Esto quiere decir que cuando se necesita disminuir la cantidad de dinero circulante en la economía, el banco bajará ese tope máximo y a las personas se les podrá prestar solamente hasta cierto monto. Cuando se necesita reactivar la economía y por lo tanto la inversión y facilitarle el crédito a las personas particulares y a las empresas, el Banco de la República subirá ese monto máximo de dinero límite hasta el cual se le puede prestar a una persona particular o a una empresa. Por último, el Banco de la República también puede intervenir en el mercado de divisas. Como ya lo dijimos, aquí dentro de sus funciones, debe controlar el tipo de cambio. Cuando el peso se encuentra retrocediendo frente al valor del dólar, es decir, deben pagarse muchos más pesos por dólar, el Banco de la República debe intervenir y de esta manera tratar de regular o restringir la cantidad de pesos circulando en la economía con tal de que éste no pierda su poder adquisitivo frente a las monedas extranjeras. Nuestra principal referencia de eso es el dólar. Una salvedad que quiero hacer nuevamente para que no se generen confusiones en el desarrollo de sus actividades es que el Banco de la República no opera directamente con particulares, sino que opera o con intermediarios financieros o con otros bancos. Volviendo nuevamente a mencionar la función de banquero de bancos. Espero que haya sido suficientemente clara esta explicación. Si tienen dudas o inquietudes pueden consultarme a través de las redes. Fue un gusto estar nuevamente con ustedes y nos vemos en una próxima.